Tema muy importante de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, como es la fe. Precisamente alrededor de este concepto vamos a estar exponiendo durante los próximos minutos. Para comenzar, me quiero permitir leer un pasaje de la Biblia y por supuesto invitarle a usted, si tiene una Biblia, poder abrir las páginas en el Evangelio de San Mateo capítulo 17, el cual me voy a permitir leer a continuación desde el versículo 14 hasta el 21. Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículos 14 hasta el versículo 21. Dice la escritura de esta manera: cuando llegaron al gentío, vino a él, es decir, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Hasta aquí. Más adelante voy a leer otros pasajes también en el Evangelio de Lucas, también capítulo 17, pero he querido leer estos versículos del capítulo 17 según San Mateo para extraer un episodio de los tantos episodios que describe la Biblia acerca del ministerio sanador de nuestro Señor Jesucristo. Sepa que el ministerio de Jesucristo en la tierra fue un ministerio principalmente de salvación. Jesús, el que ofrendó su vida en propiciación por los pecados del mundo entero, dice la Biblia, fue el encargado del cielo de traer el mensaje de salvación a la tierra. De hecho, sin la muerte expiatoria de Jesucristo no existe salvación. La Escritura dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Es decir, el punto principal del interés de Dios para el ser humano es la salvación. Y esto es algo que muchas veces lo hemos escuchado como un mensaje trillado, repetitivo, hasta el cansancio, a tal grado que muchas veces no reparamos el alcance del mensaje del pregón del Evangelio. Es decir, tantas veces usted muy posiblemente ha escuchado que en Cristo hay salvación, que en el Evangelio de Jesucristo encontramos la salvación, que la puerta para llegar al cielo, a la misma presencia de Dios Padre, es a través de Jesucristo su Hijo. Pero muchas veces no reparamos exactamente
en lo que comprende el mensaje de la salvación. Y dicho en pocas palabras, la salvación no consiste sino en cambiar el destino eterno del ser humano. Mi estimado amigo, usted debe de saber que bíblicamente Dios dictó una sentencia, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Y eso incluye absolutamente a todo ser humano. Desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy. Todas las generaciones, de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los siglos. El ser humano era y sigue siendo una humanidad caída, desarraigada, exiliada, desterrada, expulsada de la presencia de Dios. Pero, venido Jesucristo y ofrendando su vida, su propia sangre en propiciación por los pecados del ser humano, Dios habilita el perdón de pecados. Dios habilita el perdón al pecador y le restituye el derecho, no por méritos propios, sino por los méritos de su propio Hijo Jesús, de poder restablecer el vínculo de comunión perdido desde el pecado original. Es decir, Dios acepta nuevamente la raza humana como lo que en un principio Dios diseñó que el ser humano fuera. Una criatura, por supuesto, hecho a semejanza de Dios, pero para que viviera en comunión con Él, para que pudiera alabarle, para que pudiera tener una comunión, un vínculo perfecto de comunión entre Dios y su creación. Y no quiero extenderme, por supuesto, sobre el contexto, pero lo cierto es que por haber pecado la raza humana, ese derecho vino a ser restablecido, porque había sido roto, había sido un asunto desvinculante entre el hombre y Dios. Pero venido Cristo trajo la salvación nuevamente a la raza humana. Así es que, dicho en pocas palabras, la salvación no es sino rescatar al hombre del destino eterno de la condenación en el infierno y restituirle el derecho de presentarlo ante Dios y otorgarle no solamente el perdón de sus pecados, sino también vida eterna, que es lo que Dios promete a través de las páginas de la Biblia a todo aquel que cree en Él, dijo Jesús. El que cree en Él, el que le acepta, el que ha aceptado de parte de Dios el ofrecimiento gratuito de la salvación y el perdón de pecados a través de la sangre expiatoria de Jesucristo su Hijo. Así es que cuando usted escuche un mensaje, una campaña, un predicador, un ministro, un pastor, un maestro, un exponente de la Biblia, llamándole a usted, amigo, al arrepentimiento, llamándole a aceptar al Señor, no es sino presentarle la oferta gratuita de Dios, de que a través de Jesús usted puede obtener otra vez vida eterna. Ahora, pero Jesús no solamente trajo un mensaje de salvación. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue muy amplio. Y fue tan amplio que hasta el día de hoy
el ministerio de Jesús a través de su iglesia, de este evangelio que ha sido y sigue siendo predicado en el mundo entero, no solamente convierte el alma del pecador en un individuo perdonado, sino también que lo convierte en un sujeto que tiene la posibilidad de disfrutar, escuche usted, las promesas de Dios. Ahora, la Biblia nos presenta muchas prerrogativas que el Hijo de Dios obtiene a partir de haber venido al arrepentimiento. Es decir, la persona que acepta el Evangelio de Jesucristo, no la religión, la persona que acepta el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús, obtiene beneficios, obtiene muchas prerrogativas, obtiene muchos derechos, que por supuesto la Biblia los presenta a través de sus páginas en muchas formas, en muchas maneras y en aspectos y circunstancias muy distintas. Y una de ellas es precisamente el derecho por promesa de Dios de obtener sanidad de nuestros cuerpos enfermos. ¿Por qué voy a hacer mención acerca de la sanidad de los cuerpos enfermos? Porque cuando usted viene al conocimiento de Dios, cuando usted viene al conocimiento del Evangelio, una de las primeras cosas que se nos enseña es que el creyente dispone de una herramienta extraordinaria, muy fantástica, que no la obtiene, no la tiene ni la goza la persona natural. Cuando digo natural, en el sentido de una persona que no ha venido al conocimiento del Evangelio, porque me permito decir esto. En el Evangelio, la persona, el sujeto, tiene además no solamente el derecho, sino la posibilidad real, material y taxativa de obtener los beneficios que Dios a través de su palabra nos promete como hijos de Dios. Y digo una vez más, uno de los derechos, de las prerrogativas más extraordinarias que nosotros encontramos en las páginas de la Escritura es que el creyente ahora puede vivir en salud. Y quizás me enfoque muy especialmente a este aspecto de la salud humana o de la salud biológica, de la salud mental, de la salud emocional, porque voy a decir esto. Muchas veces, cuando nosotros escuchamos hablar de la salud del creyente, casi siempre el concepto de salud se atribuye al aspecto biológico del cuerpo del ser humano. Es decir, si hay una de las preocupaciones más grandes en el día de hoy para la raza humana es tener salud. Y la salud en estos tiempos se ha convertido perfectamente en un tema trascendentalmente de interés colectivo, pero también en un tema especialmente de preocupación. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si hay una de las cosas que más preocupan al ser humano, es su salud. Y por supuesto, todos queremos vivir sanos.
Todos queremos estar sanos, todos queremos estar saludables. Nadie quiere estar enfermo, por supuesto, de ninguna manera. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere pasar enfermedades, nadie quiere tener padecimientos físicos, nadie quiere tener una obstrucción en uno de sus órganos, mucho menos los órganos vitales de nuestros cuerpos. Se da cuenta, por ejemplo, que cada segundo mueren 6 personas en el mundo entero. Estamos hablando de muertes naturales atribuidas a alguna enfermedad de las muchas que hay en este planeta. Si pudiéramos hacer una operación ligeramente matemática alrededor de un estimado cuántas personas fallecen diariamente en el mundo, por causas naturales estoy hablando, por supuesto, porque hay causas de muerte que son de otro tipo, es decir, no son naturales, como los asesinatos, por ejemplo, los fallecimientos por accidentes laborales o accidentes de tráfico, o de los muchos más que abundan en la sociedad. De tal suerte que las muertes naturales son muchas en el mundo. Y muchas de estas enfermedades son atribuidas a consecuencias directas o indirectas de los graves trastornos que el ser humano practica. Porque vea usted cómo son las cosas. Parece ser una de las grandes contradicciones del ser humano. A nadie le gusta estar enfermo, por supuesto. Pero la pregunta que valga la pena tratar de responder en esta oportunidad es: ¿qué hacemos nosotros por nuestra salud? Si tanto nos preocupan las enfermedades, ¿qué hacemos? ¿Qué procuramos para que las enfermedades no lleguen a nuestros cuerpos? Por supuesto que sobre el tema habrá tanto que decir, tanto que hablar. Hay muchos trastornos en el ser humano, trastornos alimenticios, trastornos laborales, trastornos de ciclos de sueño, trastornos de muchas formas, de muchas clases. Pero lo cierto es que es una contradicción. Porque si tanto nos preocupa nuestra salud, ¿por qué no hacemos algo por nuestra salud corporal? ¿Por qué no hacemos algo por nuestra salud física? Y conste, permítame decirle algo más entre paréntesis. Este es apenas uno de los ítems o una de del muestreo de las clases de enfermedades que hay en la raza humana. ¿Qué me dijera usted, por ejemplo, de las enfermedades mentales? ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de los trastornos bipolares? ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de los trastornos emocionales, en donde la psicología y la psiquiatría tienen mucho que aportar para tratar de darle al ser humano alguna clase de salud en estos aspectos, de los cuales muchos de ellos escapan del control de la misma ciencia y de la medicina? Ahora, dejemos esto de un lado, porque yo sé que sobre el tema habrá tanto que decir. Porque de paso hay tantas recomendaciones de higiene, por ejemplo, que no cumplimos. Porque de paso habrá que mencionar tantos trastornos alimenticios que nosotros tenemos viciosamente como una mal costumbre en nuestra vida cotidiana. Y todo esto se resume y se concluye en una sola verdad.
es que muchas veces nosotros mismos somos los culpables de nuestros propios padecimientos. Ahora, al margen de todo esto, y amén de lo que hemos estado mencionando hasta este momento, lo cierto es que la enfermedad en el ser humano, en el cuerpo del hombre, de la mujer, es una realidad, es una verdad. Indistintamente de las causas que produzcan las enfermedades, Dios ha provisto en el creyente o al creyente, a la iglesia, una herramienta extraordinaria que lo posibilita a accesar de los beneficios espirituales y divinos con que Dios a través de la palabra promete para que nosotros dispongamos de ella a la sazón de todos estos padecimientos que hemos mencionado. Y por supuesto, yo sé que usted ya lo sabe. Y esta o una de las grandes herramientas que nosotros tenemos es la fe. Fíjese todo lo que hemos dicho para que ahora, a partir de este momento, nosotros configuremos mentalmente el tema de la fe como una de las herramientas más extraordinarias que el creyente dispone para tener salud. Ahora, hay dos, quizás tres clases de fe que hay que saber distinguir. Y una de ellas es la fe salvadora, de la cual hablamos al principio. Dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Pablo enseña a través de sus epístolas que es por la fe que nosotros tenemos o obtenemos la salvación, que no es por obras, sino que es a través de la fe en la obra expiatoria de Jesús, y a esto se llama fe salvadora. Usted pone su fe, su convicción, su devoción en Jesús. Dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe. No en una religión, no en un concilio, no en una fraternidad o confraternidad. No en un hombre, no en una doctrina humana, sino en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Ahora, esta es la fe salvadora. Pero ahora viene esta otra clase de fe. Y esta es la fe sanadora. Ahora, siempre digo que un solo programa no alcanza para poder exponer lo concerniente por lo menos al tema que estamos exponiendo, que es el tema de la fe. Pero Dios me permite y me ayude que en los próximos programas de esta semana podamos concluir una segunda y quizás una tercera parte alrededor de la temática que estamos exponiendo en esta oportunidad. Ahora, la fe sanadora es una fe de la que todo creyente puede disponer. Hemos leído un episodio en donde alguien le presentó a Jesús un muchacho lunático que dice tenía episodios de convulsiones, a veces de día, a veces de noche, caía en el fuego, caía en el agua. Pero alrededor de esta anécdota, de esta historia, sucedió algo muy curioso. Y es que se le dice al Señor
que a este muchacho se le había presentado a sus discípulos para que lo sanaran. ¿Y sabe qué pasó? Dice, casi quizás como una queja. Dice, tus discípulos no lo pudieron sanar. Fíjese bien. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Qué difícil, qué frustrante, qué decepcionante, qué tristeza. Cuando usted quizás ha puesto su fe, su esperanza en algo o en alguien que le pueda ayudar en medio de sus problemas o en medio de sus enfermedades. Ahora yo le tengo que decir en esta noche, por supuesto no es nada malo que nosotros busquemos ayuda. Y tenemos que buscar ayuda donde, de acuerdo a nuestra percepción, creemos que se nos puede brindar la ayuda, el apoyo. Pero lo frustrante de toda esta situación es cuando muchas veces, y esto quizás le ha pasado a usted, y esto quizás me ha pasado a mí, de cuántas veces hemos o nos hemos acercado a alguien o a algo queriendo encontrar una respuesta, una ayuda, un consuelo, una palabra de esperanza quizás, una palabra de aliento, una palabra que lo haya confortado en el medio de sus tribulaciones, en el medio de sus problemas o en el medio de sus enfermedades. Y lo más triste de todo esto, mis estimados amigos y hermanos, señoras y señores, es cuando nosotros no hemos podido encontrar quien nos brinde una ayuda. Y sí, nos hemos acercado a alguien. Y sí, nos hemos acercado a que alguien nos pueda extender la mano, nos pueda ayudar, nos pueda brindar un consuelo, como ya dije, una ayuda, una palabra de esperanza. Que dijéramos que nos pueda brindar salud física, quizás un médico, quizás la ciencia. Y no sé qué tantas cosas más a usted se le puedan cruzar por la mente. Pero cuántas veces, habiendo hecho todo este esfuerzo, no hemos logrado conseguir una respuesta. Y con lo que nos hemos enfrentado es con una negativa, un no puedo en esta ocasión. Soy incapaz de poderle ayudar en este problema, en esta enfermedad, en esta situación que usted está padeciendo. ¿Cuántas personas en este mundo han perdido completamente la esperanza? Y han pensado y han creído y han sentido que el mundo los abruma sobrecogedoramente y que se derrumba sobre sus propios hombros, sobre sus propias capacidades. Su propia entereza personal y humana ha sido destruida. Y muchos han perdido completamente la esperanza. Y sienten que se ahogan o que se están ahogando. Y aunque no se escuche, aunque no se oiga, desde lo más profundo de su espíritu humano hay un grito de desesperanza y de angustia.
Porque en medio de la aflicción queremos que alguien nos extienda una mano, nos ayude, nos conforte, nos diga algo, por lo menos algo, en lo cual nosotros encontrar una luz de esperanza. Y este quizás sea el caso suyo. Y lo ha buscado y lo ha procurado y no ha podido conseguirlo. ¿Sabe por qué sucede esto? Sencillamente porque el mundo entero vive la misma zozobra, la misma desesperanza. Aquí y en cualquier parte del mundo hay gente frustrada. Hay personas angustiadas, emproblemadas, enfermas físicamente, de su psiquis, de sus emociones, problemas en la familia, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en el centro de estudio, problemas incluso dentro del ministerio, en la iglesia. Y cuántas cosas nos abruman la tranquilidad y la normalidad de una vida que nosotros quisiéramos llevar sosegadamente. Este fue el caso de este hombre, que habiendo creído que en los discípulos de Jesús iban a encontrar la respuesta de la enfermedad de este muchacho, no habiéndolo obtenido, va donde el maestro, va donde el Señor y le dice: se los llevé a tus discípulos, pero ellos no le han podido sanar. Ahora, mis estimados hermanos, cuando ya nadie puede hacer lo que nosotros esperamos que se pueda hacer, cuando hemos tocado todas las puertas, cuando hemos llamado, cuando hemos tomado un teléfono y hemos querido que nuestro interlocutor, quizás un amigo, un pariente, un familiar, un vecino, nos pueda ayudar para darse cuenta más temprano que tarde que le han no solamente negado la ayuda, sino también que simplemente no pueden ayudarle en el problema que usted necesita resolver. La pregunta es: ¿por qué? Sí, claro, hay impedimentos de toda clase. Pero ¿sabe una cosa? Cuando los impedimentos humanos de sobra se han podido trastocar hasta el cansancio y nos hemos dado cuenta que nadie nos puede ayudar, que nadie nos puede sanar, que nadie nos puede consolar, que nadie nos puede extender una mano, porque sencillamente en este mundo hay imposibilidades, porque este mundo es un mundo de imposibles, ¿sabe usted? Pero llega el momento cuando frente a la imposibilidad humana se abre el cielo, se abre la misericordia de Dios, se abre el poder de Dios, como ahora mismo usted lo está sintiendo quizás en este momento. Que si en esta tierra no hay nadie que le pueda ayudar y echarle la mano, escuche bien, hay alguien que sí puede ayudarle. Hay alguien, existe alguien que sí, ciertamente le puede extender la mano. Y no solamente extenderle la mano, escuche, le puede sanar toda enfermedad de su cuerpo enfermo. Y yo le presento esta noche a ese personaje. Y este se llama Jesús de Nazaret.
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de David, el pan que descendió del cielo. Jesucristo, hombre, el Hijo unigénito de Dios, quien en esta noche sí le puede ayudar en sus problemas, en sus angustias, en su enfermedad. Cuando este hombre le dice al Señor con lo que él se había enfrentado, dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Esto es lo que hace el Señor. Cuando ya nadie puede hacer nada por nosotros, cuando usted ha perdido toda esperanza, Jesús le dice: traédmelo acá. ¿Sabe una cosa? Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a salvar, vino a salvar lo que se había perdido. Yo soy el camino, dijo el Señor, yo soy la vida, yo soy la verdad. El que por mí entra tendrá vida eterna. Jesús dijo en una ocasión: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo a María y a Marta: si tan solamente crees, verás la gloria de Dios. Para el que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Jesús dijo: crean en mí, crean en mí. Y esta es la fe sanadora que nosotros, usted y yo, podemos echar mano en esta noche. Jesús le dice a usted esta noche: traédmelo acá. Sus imposibilidades, sus desahucios, sus angustias, sus tribulaciones, sus pesares, vengan a mí, dice el Señor. Y aquí entra la misericordia de Dios. Pero no solamente la misericordia de Dios, aquí entra el poder de Dios. Ese Dios del cual nosotros en nuestros cultos congregacionales decimos que Dios es todopoderoso, que Él tiene todo poder, y lo cantamos y lo repetimos hasta el cansancio. La pregunta es: ¿cuántos de verdad le hemos creído al Señor? Yo quiero decirle esta noche a usted, mi estimado: ¿está usted enfermo? Escuche, Dios lo puede sanar esta noche. ¿Está usted con dolencias? Dios le puede quitar sus dolencias. ¿Está usted con pesares y angustias y tribulaciones? El Espíritu de Dios le consuela en esta noche, porque la palabra de Dios tiene poder, porque la presencia de Dios tiene poder, porque el consuelo de Dios es real y actúa como un bálsamo. Escuche, me gusta y me encanta decir estas palabras. Ese bálsamo espiritual que suaviza las heridas y las penas de la vida. Si hay algo que usted debe de experimentar y buscar, es la presencia de Dios. Escuche y crea estas palabras que le voy a decir en este momento. Si usted prueba la presencia de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, usted no va a necesitar
de pedirle nada al Señor. Usted no va a necesitar de pedirle salud para su cuerpo enfermo. Si tan solo nosotros adoramos a Dios, porque esto es lo que busca Dios del creyente, de la iglesia, gente adoradora. Y cuando una persona viene delante de la presencia de Dios en adoración, en alabanza, en gratitud, ¿sabe qué? El corazón de Dios se conmueve, se conduele. Y asimismo se combina a actuar en beneficio suyo. Y Dios le regala confortación, Dios le regala consuelo, Dios le regala salud, Dios le regala alegría y cambia la tristeza en gozo. Y la desesperanza la convierte ahora en esperanza. Traédmelo acá, dijo el Señor. Y reprendió Jesús al demonio, el cual saliendo del muchacho, quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esta es una pregunta que la vamos a dejar al pendiente para nuestro próximo programa el día viernes. ¿Por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Si hay una de las cosas más tristes que hay en la vida de la iglesia son los impedimentos, sobre de los cuales vamos a hacer mención en una segunda parte en nuestro próximo programa. Ahora me voy a permitir durante los próximos 5 minutos, quizás 4 minutos exactamente, invitarle a que usted cierre sus ojos esta noche y me acompañe en un momento de oración, de arrepentimiento, de pedimento al Señor. Dígale: Padre Celestial, esta noche en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo reconozco que el único capaz de sanar toda enfermedad, incluyendo la mía, la que padezco, es Dios. Más allá de las declaratorias clínicas o de la medicina, más allá del desahucio de la ciencia de este mundo, más allá de las negativas, más allá de las parcialidades, más allá de los impedimentos, más allá de las realidades que no podemos cambiar. Señor, en esta noche yo reconozco que tú eres la única esperanza a mi situación, a esta enfermedad, a este padecimiento, a esta angustia, a esta tribulación. Ahora yo declaro, Señor, que tú eres el Dios de mi vida, que eres el único dador de la salud y de la vida del ser humano. Porque tú creaste nuestros cuerpos y, como dice tu palabra, nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y tejiste o entretejiste en lo secreto cada uno de nuestros órganos y de nuestros miembros de nuestro cuerpo. Señor, sánanos en esta noche. Sana a mis hermanos enfermos, sana los cuerpos dolientes, levanta al que está atribulado, al que está angustiado, al que tiene problemas, al que lo abruman las tragedias de esta vida. Señor, tan solo por tu gracia, tan solo por tu misericordia y por la fe que ahora declaramos en Jesucristo, el unigénito de Dios, el que dice tu palabra llevó nuestras enfermedades en la cruz
llevó nuestras dolencias y clavó todas nuestras maldiciones en la cruz y en el madero. Ahora, Señor, por tu palabra y por esta promesa, yo te doy gracias y me declaro sano. Dígalo usted. Y me declaro sano, y me declaro en salud, y me declaro en victoria, y me declaro ahora mismo, Señor, una persona victoriosa por la fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra y que cumpla su cometido para el cual ha sido enviada. Bendice, Señor, nuestros oyentes o teleescuchas, a nuestros amigos muy especialmente, a nuestros hermanos. Bendice la iglesia, bendice cada creyente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, señoritas, a todos. Envuélvenos con una gracia sobreacogedora a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención y será hasta el próximo viernes, Dios mediante.